Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yesnet Patricia Mendoza y mi compañera Wilfrido Sánchez. El día de hoy estaremos conversando un poco sobre el tema del pronóstico de ventas o ingresos, que es una cátedra que está dictada por el profesor Douglas Llanes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el siguiente tema. Debemos saber que la finalidad de realizar un pronóstico de ventas e ingresos es para estimar una operación de las ventas que realice una empresa con la finalidad de realizar ciertos ajustes en un futuro, tomando en cuenta unos factores que ya se han llevado en los libros diarios, los libros de contabilidad, con esos datos proporcionados durante todos esos años donde se ha venido trabajando y se viene a estudiar, a analizar todos esos procedimientos que se realizan, todas esas facturas, todas las compras, todas las ventas, todas las salidas, entradas, para así analizar y tomar conciencia de que si todas las transacciones, todos los movimientos y las decisiones que se han tomado han sido correctas para la mejoría y el aprovechamiento de todos los recursos y utilidades que tenga la empresa y a lo que se dedique. En fin, de que si es algo que está fallando o si la tecnología o la técnica o la estrategia que se está implementando en ese momento para incrementar y mejorar la empresa está funcionando, chévere. Si está funcionando, lo que se va a hacer como que unos cambios positivos, unos cambios como de cambio de imagen, como para mejoramiento, porque siempre vamos a ver cambios, estemos en buen camino o no estemos en buen camino, siempre debemos realizar cambios para estar innovados y para estar actualizados. Ahora bien, debemos tener en cuenta que para poder elaborar este tipo de análisis, donde queremos saber pronosticar las ventas que se ejecuta, que se ha venido realizando dentro de una empresa, hay una serie de parámetros que se debe tomar en cuenta. Tenemos que aplicar la expresión matemática y la nomenclatura. Para elaborar este pronóstico utilizaremos el procedimiento estadístico llamado método de los mínimos cuadrados, que es una fórmula recta que está alineada de la siguiente manera: Y es igual a A más B X, donde se representa lo siguiente: Y representa las ventas en unidades de años anteriores, X los valores asignados a cada año de su eje de las X, y A el promedio aritmétrico y B el promedio de crecimiento. De ahí se va a desplegar unos datos, la siguiente fórmula, que A es igual a el resultado de la sumatoria de las Y N entre N, que son los números de año de lo que vamos a tomar en cuenta para pronosticar, ¿de acuerdo? Después que tenemos eso, tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que inciden para poder tomar este análisis del presupuesto que debemos realizar. Entonces tenemos que conocer las variables, que son las siguientes: está el pronóstico, tenemos los factores de ajuste, los factores de cambios, los factores económicos, lo administrativo y el de crecimiento. Para poder darle un correcto análisis debemos entender y comprender cada uno qué significa de ellos. El pronóstico: hay que conocer la historia de las ventas, el ascenso, descenso. De esta manera poder pronosticar cómo serán mis ventas para el próximo año. Para cualquier pronóstico hay que utilizar un procedimiento estadístico llamado de los mínimos cuadrados. Luego se siguen los factores de ajustes. Son hechos de contingencia del pasado, de algo que ha ocurrido y que originó que mis ventas del año anterior no sean reales. Por lo tanto, hay que buscar las ventas normales de ese año. Ese es el objetivo principal. El ajuste puede ser positivo o negativo dependiendo del hecho. Los ajustes nos permiten calcular las ventas reales del año en que estamos haciendo la proyección. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Luego se siguen los factores de ajustes. Son hechos de contingencia del pasado, de algo que ha ocurrido y que originó que mis ventas del año anterior no sean reales. Por lo tanto, hay que buscar las ventas normales de ese año. Ese es el objetivo principal. El ajuste puede ser positivo o negativo dependiendo del hecho. Los ajustes nos permiten calcular las ventas reales del año en que estamos haciendo la proyección. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pues tenemos los siguientes ejemplos. A. Puede ocurrir que por paro de transporte se dejó de vender 5 unidades. Tenemos un ajuste positivo. Las tomamos en cuenta, las ventas del año anterior, por ejemplo, pueden ser 285, y las unidades que dejamos de vender nos está indicando que fueron 5. A eso se lo vamos a sumar y va a ser total ventas normales, sería en este caso 290.
Tenemos el siguiente ejemplo: un competidor cerró y dejó de vender 10 unidades. Tenemos un ajuste negativo. ¿Por qué? Porque dejó de vender las 10 unidades. Entonces, si nuestras ventas el año anterior fueron 285 y dejamos de vender 10, como nos indica el enunciado, se hace una suma algebraica. En este caso vamos a hacer una resta y nos quedaría unas ventas normales de 275. El siguiente factor son los factores de cambio. Son todos los cambios relacionados a la mercadotecnia. Son los precios, son los productos, las promociones, la distribución, la publicidad, la competencia y entre otros. Y para ustedes tomar en cuenta lo que se conlleva a realizar estos factores de cambio. Entonces, continuamos con el ejemplo. Entonces, en el caso número A, hubo un cambio en el envase del producto originando unas ventas de 10 toneladas. ¿Qué factor vendría siendo esto? Como estamos hablando que es un factor de cambio positivo, porque estamos indicando de que por el cambio que se hizo, por la renovación, por la invención que se hizo en el cambio del envase del producto, eso originó de la mayor receptividad de los compradores, del consumidor, y se hizo una venta más de lo proyectado, 10 toneladas. Entonces es un factor positivo. Entonces buscamos nuestras ventas normales, que fueron 320 más las 10 toneladas que se vendió. Entonces se hace una suma y se indica que son unas ventas posibles de 330 unidades en total. Tenemos el siguiente caso. Dice: se cerró las importaciones hacia el occidente del país, disminuyó las ventas en 20 toneladas. Por el tema de que se cerró las importaciones en el occidente del país, no se pudo concretar lo estimulado, lo agendado, y no se logró las ventas, se hace en la resta, la disminución de estas toneladas que no se vendieron a nuestras ventas normales. Entonces tomamos en cuenta que si tenemos 320, ¿verdad?, le restaríamos las 20 que no se lograron vender y tendríamos una venta posible de 300. Esos son los factores de cambio. ¿Por qué? Porque son cosas que no podemos predecir, que pasan infortunadamente, ¿de acuerdo? Que no dependen de nosotros. Tenemos también los factores económicos. En la vida se desarrollan muchas actividades. Está el índice de precios del consumidor, está la inflación, las políticas implementadas según por el gobierno que se encuentra en ese momento de paso. Entonces todos esos factores influyen en la hora de tomar decisiones para poder colocarle precios a los productos con que se están trabajando. Entonces aquí varía mucho en la situación económica y administrativa en la que se encuentra el país, porque es lo que va a generar la proyección y una mayor administración, como lo que pasa hoy en día en nuestro país, que dado a factores económicos, políticos y socioculturales, y para ustedes que contar, hay muchas cosas que inciden en la economía de nuestro país. Como ya estamos acostumbrados, hoy compramos un producto, el día de mañana lo podemos comprar hasta 5 veces más caro, pero todo pasa porque hay una serie de procesos, hay una serie de mecanismos que están fallando ahí en el sistema, y por lo ende no hay una buena producción y no hay una buena administración de los recursos naturales que tenemos en otro país. Entonces por ende hay importaciones, hay mala administración. También continuamos con los factores administrativos. Son todas las políticas internas alternas de la gerencia que pueden incidir al siguiente año. Son todas las tomas de decisiones que hace la parte administrativa. Eso es súper fácil. Entonces depende de la decisión que ellos tomen, puede ser negativa o positiva. Tenemos también un formato ya establecido, ¿verdad?, que se llama la cédula de presupuesto de ventas, y está integrado por los siguientes índices, que está el producto, las ventas realizables, los ajustes, las ventas normales, cambios, venta posible, el crecimiento, unidad a vender, el factor económico, como ya lo habíamos nombrado. En la unidad a vender, después del resultado vamos a tener el factor administrativo, después del resultado vamos a tener las ventas presupuestadas de las unidades, ¿verdad? Y tenemos también el valor que nos va a indicar en ese momento el costo del precio de ese producto, y tenemos el resultado de la venta total a presupuestar. En el siguiente enunciado tenemos lo siguiente: empresa deportivas Mariana 2 fabrica y vende 2 productos. Tenemos la producción de protectores y la copa para protectores, y nos indica que para el 31 de octubre del 2000 presenta la siguiente información. En las ventas tenemos: las ventas realizadas en los protectores fueron 236.000,
y en las copas para protectores 418.000. Para las presupuestadas para noviembre y diciembre en los protectores fueron 24.000 y para las copas para protectores fueron 42.000. Nos indica que debemos realizar un análisis de las ventas realizadas en lo que va de año y se desprende la siguiente información. Número 1. Un incendio en los depósitos imposibilitó la entrega de 1.200 unidades de protectores. Se está realizando la reparación de la instalación y se espera que esta plena capacidad para finales de noviembre del próximo año. Entonces, nos vamos a nuestro formato en Excel, una hoja que ya tenemos que tener ya organizada y bien bonita, establecida con una serie de fórmulas, y colocamos los mismos, vaciamos toda esa información en la cédula del presupuesto de ventas. Entonces tenemos que es un ajuste positivo, lo colocamos en ajuste, colocamos 11.200 con el signo de más para indicar. Ya tenemos uno. El siguiente nos indica: un competidor hizo pedido de 7.200 unidades de protectores para cubrir los apremiados. Entonces, tenemos que es un ajuste negativo. Entonces, hacemos una suma algebraica ahí. En este caso, nos va a dar 4.000, porque tenemos un factor negativo y otro positivo, se hace una resta, y se lo vamos a sumar a las ventas realizables y vamos a tener por ende las ventas normales. Continuamos con el siguiente enunciado. Una huelga de transporte impidió la entrega de 4.000 unidades de copas para protectores en el mes de abril. Nos indica: una huelga de transporte impidió las unidades de 4.000, impidió la entrega. Nos vamos entonces a nuestra celda de productos de copas, ahí el renglón de ajustes, y ahí vamos a colocar más 4.000. Ya chequeamos todos, porque para adelantar hicimos la clasificación y los indicadores de los factores para agilizar el proceso. Entonces tenemos que, ahí hacemos una suma algebraica, sumamos las ventas realizables más el ajuste, que son los 4.000, y tendríamos que las ventas normales fueron 464.000. Vamos al siguiente enunciado, el número 5. Perdón, al número 4. A principios de este año se había empleado en forma experimental el mercado de la zona occidental. Los resultados han sido poco satisfactorios y se han colocado hasta la fecha 6.400 unidades de copas para protectores, pero para el próximo año se cerrará definitivamente el mercado. Aquí estamos hablando de que es un cambio negativo, va en la celda de negativo. Colocamos copas menos 6.400, ¿de acuerdo? Nos vamos al siguiente enunciado, que nos dice: la muerte del gerente de venta de Mérida y la contratación de un nuevo gerente sin experiencia se tradujo en una disminución de las ventas de 100.000 unidades de protectores y 12.000 de las copas. Nos vamos al siguiente, a nuestra hoja Excel, en donde va protectores, en los productos protectores, en la celda de cambio vamos a colocar menos 6.000 y en las copas vamos a colocar menos 12.000. Hacemos las operaciones respectivamente en cada celda. Ya realizando nuestra sumatoria en la columna de cambio, sumamos y nos da menos 6.000 en la fila de protectores, y en la columna de cambio en copas nos va a dar menos 6.400 menos 12.000, van a ser menos 18.400. Ahora, para llenar los datos en nuestra columna de venta posible, vamos a tomar los datos de las ventas normales y vamos a restarle los cambios. Ejemplo, en el caso de los protectores, tenemos que las ventas normales fueron 264.000, el cual se les va a restar los cambios, que fueron menos 6.000. Esto nos va a dar un resultado de 258.000 en el ítem de los protectores. Ahora, en el caso de las copas,
tenemos unas ventas normales de 464.000 y les vamos a restar menos 18.400. Esto nos va a dar un resultado de 445.600 en las ventas posibles. Antes de continuar con la columna de crecimiento, debemos desarrollar una fórmula para obtener el valor de la tendencia. Para ello vamos a utilizar la fórmula de Y es igual a más B por X, teniendo en cuenta de que X tiene un valor de 3. ¿Ok? ¿De dónde vamos a sacar estos valores? Estos valores los vamos a sacar de el cuadro del método mínimo cuadrado. ¿Ok? Como son dos productos, vamos a desarrollarlo en dos cuadros totalmente aparte para que no se mezclen los resultados. Entonces, estos datos van a venir en la guía que nos ofrece el docente para poderlo desarrollar. Entonces, tenemos 4 años, ¿ok? Que son 1996, 1997, 1998, 1999. En el año 2000 es una proyección que se va a desarrollar teniendo la sumatoria de las ventas realizables para poder obtener 5 periodos, ¿ok? Cada uno de estos ejes se va a desarrollar o se va a sumar, ¿ok? Para obtener una sumatoria total. Esta sumatoria total es la que nosotros vamos a utilizar para sacar el cálculo de A. Entonces, para obtener A, tenemos que el valor de A es la sumatoria de todas las Y. Entonces tenemos 5 montos, el cual vamos a sumar para que nos dé la sumatoria de Y, que son 142.400, 160.800, 220.800, 234.800 y 260.000. Esto nos va a dar un monto de 1.018.800. ¿Ok? Entonces, este 1.018.800 lo vamos a dividir entre 5. 5 ¿qué sería? 5 es el valor de N, que son los 5 periodos del cual estábamos hablando anteriormente. Entonces, esta división nos va a dar un monto de 203.760. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el valor de A. Ahora, vamos a sacar el valor de B, que es dentro del mismo cuadro del método mínimo cuadrado, va a ser la sumatoria de XY, XY entre X2. Entonces, tenemos que XY es el valor de Y por la variable o el eje menos 2. Entonces nos va a dar un monto de menos 284.800. ¿Ok? Para 1997 nos va a dar un monto de menos 160.800. Para 1998, que sería el punto medio, nos va a dar 0. En el año de 1999 nos va a dar 234.800 y para el año 2000 nos va a dar un monto de 520.000. Cuando nosotros vamos a realizar todas estas sumatorias, tenemos que tomar en cuenta los signos positivos y negativos, ya que ellos nos va a dar
un resultado positivo o negativo en su sumatoria. En este caso sería positivo, nos va a dar un monto de 309.200. ¿Ok? Este monto de 309.200 nosotros lo vamos a dividir entre el valor de X2, que sería el valor de X multiplicado, ¿ok? Y como se multiplica, también se multiplica el signo. Entonces vamos a tener que el 1996, el valor de X2 sería 4, en 1997 sería 1, en 1998, como es un punto medio, va a ser 0, en 1999 va a ser 1, pero positivo, ¿ok? Y en el año 2000 va a ser 4 positivo. Esto nos va a dar una sumatoria de 10. Entonces, tenemos que el valor de XY va a ser 309.200 sobre 10. ¿Ok? Entonces, posteriormente, resolvemos la división y esto nos va a dar un monto de 30.920. ¿Ok? Entonces, como ya teníamos anteriormente, tenemos que el valor de A es de 203.760 y el valor de B es de 30.920. Entonces procedemos a la ejecución de la fórmula, que sería Y es igual a más Y es igual a más B por X, teniendo en cuenta de que X es 3. Procedemos entonces a la resolución. 203.760 más 30.920 por 3. Resolvemos. 30.920 por 3 nos da 92.760 y ese resultado se lo vamos a sumar a 203.760 y nos va a dar un monto de 296.520. ¿Ok? Este sería el cálculo de ventas de los protectores. Ahora vamos a ejecutar la misma fórmula para hallar el cálculo de ventas de las copas. ¿Ok? Entonces, nuevamente retrocedemos y llevamos nuestro cuadro. Este cuadro va a tener unos montos de 305.600 para 1996. 1997 va a tener un monto de 328.000. En 1998 va a tener un monto de 383.200. 1999 un monto de 394.800 y proyectamos para el año 2000 460.000. ¿Ok? Esto nos va a dar una sumatoria de 1.871.600. ¿Ok? Teniendo en cuenta que este es la sumatoria del eje de las Y. Ahora, tenemos la sumatoria de los 5 periodos y procedemos nuevamente a realizar nuestra fórmula, que sería 1.871.600 entre 5 periodos. ¿Ok? Resolvemos y esto nos va a dar un resultado de 374.320. ¿Ok? Este va a ser nuestro valor de A. Nuevamente resolvemos para obtener el valor de B. B va a ser, como dijimos anteriormente, XY entre X2. Los valores que nos brindan en esta oportunidad para las copas
son los siguientes. Menos 611.200 para el año 2000, para el año de 1996. Para el 97 nos van a dar un monto de menos 328.000. En 1998 tenemos un punto medio, el cual va a ser 0. En el 99 vamos a tener 394.800 y para el año 2000 vamos a tener 920.000. Esto nos va a arrojar un resultado de 375.600. ¿Ok? Ese sería nuestro valor de XY. Ahora, de X2, como repetí en la oportunidad anterior, nosotros vamos a hacer la resolución de que menos 2 por menos 2 va a ser menos 4. Entonces tenemos menos 4 para el 96, perdón, 4 para el año 96, 1 para el año 97, el año 98 va a ser 0 porque es un punto medio, para el año 99 vamos a tener 1 y para el año 2000 vamos a tener 4, el cual nos va a arrojar un monto de 10. Ok, resolvemos y tenemos la siguiente, que XY va a ser igual a 375.600 sobre 10 y esto nos va a arrojar un resultado de 37.560. Ahora, este va a ser el valor de B. Entonces tenemos que A más B por X, que sigue siendo 3, el valor de X. Entonces tenemos que 374.300, que es el valor de A, más 37.500, ¿ok? Por 3. Resolvemos que 37.560 por 3 es igual a 112.680 y este monto se va a sumar a 374.320. Esto nos va a arrojar un monto de 487.000. Este sería nuestro valor con respecto al cálculo de venta de las copas, ¿ok? O va a ser nuestra tendencia para las copas y el otro para los protectores. Bien, ahora para desarrollar la columna de crecimiento realizamos la siguiente fórmula. C es igual a tendencia, que vendría representado por un triángulo, menos las ventas normales. ¿Ok? Dándole los valores, nos encontramos que tendencia para los protectores está valorado en 296.520. Esto se le va a restar las ventas normales, que son un monto de 264.000, y esto nos va a dar un resultado de 32.520. Ahora, para el rubro de las copas, nos vamos a encontrar que la tendencia está valorada en 464.000 y esto se lo vamos a restar a las ventas normales, que están valoradas en 487.000 y esto nos va a dar un resultado de 23.000. Ahora pasamos a la columna de unidad ventera. Para llenar esta columna debemos calcular la fórmula, que sería el valor posible, las ventas posibles menos el crecimiento por el factor económico. ¿Ok? Le vamos a dar los cálculos de cada uno de estos ítems y tenemos que las ventas posibles están valoradas en 258.000. ¿Ok? El crecimiento tiene un monto de 32.520 y
el factor económico tiene un monto de 0,85. ¿Por qué 0,85? Tenemos que el asiento de el factor económico nos dice lo siguiente. Los asesores económicos pronostican que para el próximo año la situación económica general afectará las ventas en un menos 15%. ¿Ok? Tenemos una proyección del 100% que nosotros tenemos pronosticado para la venta. ¿Ok? Pero ya que los asesores económicos nos están diciendo que nos afectará negativamente en un 15%, nosotros ese 15% se lo vamos a restar al 100%. Esto nos dará un 85%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al restarlo nos va a dar 0,8. ¿Ok? Entonces, 0,85, perdón. Y este 0,85 es el que nosotros vamos a utilizar para la fórmula que estamos describiendo para la unidad a vender. Entonces, pasamos al siguiente renglón. 258.000 menos 32.580 nos va a dar 225.480. Esto lo vamos a multiplicar por el 0,85 y nos va a dar un monto de 91.658. ¿Ok? Esto para el rubro de los protectores. Ahora, para el rubro de las copas, vamos a tener los montos de 445.600, como podemos detallar en el cuadro, y esto se lo vamos a restar a 23.000. Y vamos a utilizar nuevamente el factor económico. Entonces, empezamos a resolver. Nos va a dar la resta 422.600 y lo vamos a multiplicar por el 0,85 y esto nos va a dar un monto de 359.210, que sería nuestra unidad a vender en cuanto a las copas. Ahora, para el factor económico, si obtienen los datos suministrados en el ítem 7, como lo veníamos detallando, ¿ok? Entonces ya se realizó la explicación, se calcula el monto con el que vamos a desarrollar la columna de el factor económico, que sería el 0,85, como explicamos en la unidad a vender. Como se pueden dar cuenta, tenemos dos columnas de unidad a vender, ¿ok? A la primera le vamos a poner unidad a vender 1 y a la segunda le vamos a poner unidad a vender 2, ¿ok? Ahora vamos a llenar la unidad a vender 2. En esta columna lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la primera unidad a vender que calculamos con anterioridad, es decir, los 191.658 de los protectores lo vamos a multiplicar nuevamente por 0,85. ¿Ok? Esto nos va a dar un monto de 162.909,30. Ese es el resultado que vamos a colocar en la unidad a vender 2. ¿Ok? Ahora, para las copas tenemos que la unidad a vender 1 fue de 359.210. Este monto lo vamos a multiplicar por 0,85 y nos va a dar un resultado de 305.328,58. ¿Ok? Y procedemos a colocarla en la columna de unidad a vender 2. El factor administrativo. El factor administrativo, vamos a colocar en esta columna la información suministrada en el ítem 6.
¿qué tenemos en el ítem 6? Nos dice lo siguiente. Que las mejoras efectuadas durante el año en las instalaciones de la fábrica nos hacen estimar, ¿ok? Eso sería a futuro. Nos va a hacer una estimación de un crecimiento de un 8%, ¿ok? De las ventas normales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular este 8%, nosotros vamos a hallarlo de la siguiente manera. Vamos a tomar el 8%, lo vamos a dividir entre 100 y el resultado lo vamos a sumar 1. Esto nos va a dar 1.08. ¿Ok? Este 1.08 lo vamos a colocar tanto en el factor administrativo de los protectores como en el factor administrativo de las copas. Para la columna del precio de venta por unidad se desarrolla de la siguiente manera. ¿Ok? Se multiplican las unidades a vender, ¿ok? La número 2, por el factor administrativo, que sería el que desarrollamos en el ítem anterior, que sería 1.08. ¿Ok? Entonces nos van a quedar los resultados de la siguiente manera. La unidad a vender 2 lo tenemos con un monto de 162.909,30. Eso lo vamos a multiplicar por 1.08 y nos va a dar un resultado de 175.942,4. Esto para los protectores, ¿ok? Ahora, para las copas, tenemos que la unidad a vender 2 fue de 305.328,50. Esto lo vamos a multiplicar por 1.8 y nos va a dar un resultado de 329.754,78. Esto para las copas. Ahora nosotros vamos a llenar la columna que dice precio en dólares, ¿ok? Este precio en dólares nos los da el ejercicio en el ítem número 9, que nos dice de la siguiente manera. Los precios de venta serán para los protectores de $10 cada uno y las copas de protectores en $5 cada uno. Entonces procedemos al llenado en cada uno de los rubros pertinentes para su posterior formulación y pasamos al siguiente cuadro. Y nos encontramos ahora en la última fila, en la última columna, ¿ok? Al cual vamos a llamar presupuesto en dólares. Entonces, que no es más que la sumatoria de los precios de venta por unidad, ¿ok? Por el precio en dólares. Entonces, tenemos los siguientes montos, las siguientes cifras. Están en 175.942,04, ¿ok? Para los protectores, y eso lo vamos a multiplicar por $10. ¿Por qué? Porque como nos dio el ítem anterior, nos dice que los $10 solamente van a ser para los protectores. Entonces procedemos a la multiplicación y esto nos va a dar una cifra de 420,40. ¿Ok? Esto para los protectores. Y procedemos al siguiente rubro y este nos va a dar un monto de 329.754,78, el cual vamos a multiplicar por 5. ¿Por qué por 5? Porque fue el monto que nos dio el ítem número 9 para el rubro de las copas. Entonces nos va a dar un resultado de 1.648.773,90 para las copas. Y así, estimados, tenemos nuestra cédula de
pronóstico para Deportivo Mariara 2. ¿Ok? Espero que haya sido de su agrado toda nuestra exposición con respecto al ejercicio y que haya sido lo más entendible posible. Que pasen feliz tarde.